masculino y naturalmente también la producción de hormonas, porque también de eso se va a encargar los testículos. Hay parte del órgano, en este caso, que es compartido naturalmente con el sistema urinario, que es en el caso del hombre el pene, ¿no? Entonces, igual, está compuesto este sistema por una serie de estructuras. En principio los testículos, que es un órgano par, que están suspendidos en el escroto. Va a haber una serie de conductos que el producto que se va a producir en el testículo va a pasar por conductos genitales intratesticulares y extratesticulares. Glándulas que están relacionadas al sistema, como son la glándula prostática, las vesículas seminales y las vulvouretrales, y finalmente el pene, que es el órgano de la copulación, pero que también transporta la orina. Igual, vamos a ver aquí, estos son las estructuras u órganos en el caso del hombre. En principio tenemos los testículos, que están por fuera de la cavidad abdominal, porque como vamos a ver más adelante, para que pueda desempeñar su función, requiere que la temperatura a la cual estén sujetos los testículos para la espermatogénesis sea 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal normal. Existe una serie de conductos que van a transportar los espermatozoides intratesticulares como extratesticulares. Acá lo estamos visualizando, los extratesticulares, el epidídimo, conducto eferente, ¿no? Esto se va a juntar aquí con este órgano que es la próstata, en el caso del hombre. La próstata está inmediatamente por debajo de la vejiga. Y miren aquí, estas son unas glándulas accesorias también, que son las vesículas seminales izquierda y derecha respectivamente. Esta es la glándula prostática, que va rodeando parte de la uretra. Esto aquí es la uretra, esta es la uretra prostática, esta es una uretra intersticial y acá está la uretra peniana, ¿no? Y aquí está otra glándula accesoria, que son las glándulas vulvouretrales o de Cooper, ¿no? Que también igual va a buscar su contenido acá a la uretra, ¿okay? Entonces, estos son los órganos que vamos a analizar el día de hoy. Aquí nuevamente, aquí tenemos que el testículo está contenido dentro de esta bolsa que es el escroto. Este testículo tiene una cápsula que la rodea externamente, que es la albuginia. Viene después una capa más externa todavía, que es la vaginal. Y la vaginal va a tener dos hojas, una vaginal visceral, que es la que está pegada al testículo, y otra parietal que va pegada al escroto. Por lo tanto, el testículo está suspendido dentro de la cavidad testicular con una pequeña cantidad de líquido que va a permitir que los testículos se desplacen, ¿okay? Entonces, la temperatura son 2 a 3 grados por debajo de la corporal. El testículo derecho es mayor y más pesado que el izquierdo. Está rodeado por la albuginia, como ya les comenté. Funciones principales: 2. Espermatogénesis, o sea, producir el gameto masculino, y esteroidogénesis, porque se va a producir la síntesis y liberación de hormonas sexuales masculinas. Igual que en la mujer, la determinación del sexo puede ser de 3 formas: el sexo genético, que está determinado naturalmente por la fecundación y la ausencia del cromosoma. En el caso de la mujer es XX, y en el caso del hombre es la Y. El sexo gonadal, que está determinado por este gen, que es el SRY, que está situado en la región terminal del brazo corto del cromosoma Y, y que no es suficiente porque requiere que se expresen los genes. Y el sexo hormonal, que es necesaria la aparición de testosterona en el caso del hombre, un factor inhibidor mulleriano que tiene que inhibir el Müller para que se pueda producir y predomine el Wolf, y de esa manera se desarrolla un gameto masculino, y la dihidrotestosterona del embrión en desarrollo. Entonces, la determinación sexual es genética, gonadal y hormonal. Asimismo, en los genes que determinan el sexo gonadal están estos genes: el WT1, que es necesario para el desarrollo del sistema urogenital; el SOX9, que está en las crestas genitales, que activan el gen AMH, el cual es responsable de la síntesis del factor inhibidor mulleriano; el gen SF1, que regula la expresión de varios genes esteroidogénicos; el gen DAX1, que codifica el receptor nuclear del DAX1. La activación de este receptor suprime al gen SRY durante la diferenciación sexual gonadal, y su mutación causa hipoplasia adrenal congénita. Entonces, estos son genes que determinan el sexo gonadal, ¿no? Y aquí tenemos la fusión del cromosoma X, cromosoma Y,
y lo que va a determinar entonces a nivel de cromosoma Y, este gen, el SRY, que está en el brazo corto del cromosoma Y, que contribuye para la diferenciación gonadal. Este es el testículo, jóvenes. El testículo entonces externamente tiene la albuginia, la vaginal, la albuginia, que es este tejido que acá está representado de color blanco, que emite unos tabiques que va a compartimentalizar al testículo. Esto aquí adentro son los túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos, que son bien largos, están súper enrollados sobre sí mismos. Después van a haber una serie de conductos, primero intratesticulares y después extratesticulares. Conductos intratesticulares, entonces acá están los vasos rectos. Esta acá es la zona de la red de testis, que es como una red en donde los conductos se entrelazan. Después aquí tenemos a los ductos eferentes, y aquí tenemos hasta ahí tenemos a los conductos intratesticulares. A los extratesticulares tenemos aquí al epidídimo, que también igual es un ducto que está súper enrollado, que va a tener tres zonas: la cabeza, el cuerpo y la cola. Aquí es donde se van a almacenar los espermatozoides. Y luego este epidídimo se va a continuar con el ducto deferente, que es el que va a desembocar directamente hacia la próstata. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Primero hablemos entonces de los túbulos seminíferos. Estos son los tubos seminíferos. En un corte transversal se ven así, parecen como estructuras glandulares, donde aquí van a estar un grupo de células, pasando primero por las células de Sertoli, y después acá tenemos a los folículos primordiales, que van a ir madurando hasta convertirse en espermatozoides desde la parte más externa hasta la parte más interna. Los túbulos seminíferos miden entre 30 a 70 centímetros de largo y 150 a 250 micras de diámetro. O sea, son estructuras que están súper enrolladas, como les dije, en el testículo. La pared está compuesta de una túnica propia y un epitelio seminífero grueso. El epitelio seminífero está compuesto de células germinales, por células de Sertoli y las espermatogonias, ¿no?, que van a ir madurando hasta convertirse en espermátides. Aquí está un corte transversal de un túbulo seminífero, ¿no?, donde vamos a tener aquí a las células de Sertoli, que son estas células de acá. Estas células de Sertoli, que son algo elongadas y que tienen un nucleolo, tienen un citoplasma bien amplio, que prácticamente cubre todo el espesor del epitelio. ¿Por qué? Porque dentro de este citoplasma de estas células van a estar estas otras células, que son las espermatogonias. Estas espermatogonias van a ir madurando en espermatocitos primarios, secundarios y finalmente espermátides, que son las células que están más hacia la parte central de la luz del túbulo seminífero. Entonces, células de Sertoli y espermatogonias en diferentes etapas de maduración. Esta es la membrana basal que recubre acá este túbulo seminífero, y esta es la zona intersticial. Acá hay un túbulo seminífero, acá hay otro túbulo seminífero, acá hay otro túbulo seminífero, y entre los túbulos acá hay un estroma, ¿no? Esa es la zona intersticial, donde vamos a encontrar a las células de Leydig. Aquí está la representación esquemática de la célula de Sertoli. Miren, esta es la célula de Sertoli, que estábamos viendo el núcleo, pero miren, su citoplasma es súper amplio. Prácticamente abarca todo el espesor del epitelio. ¿Por qué? Porque dentro de este citoplasma van a estar inmersas, ¿ya?, las espermatogonias, que van a pasar por diferentes etapas de maduración: espermatocito primario, secundario y finalmente espermátide, ¿no? Y después estas espermátides van a desarrollar el flagelo o cola y van a ir a completar su maduración al epidídimo. Entonces aquí tenemos las células de Sertoli. Son células cilíndricas que se extienden desde la lámina basal hasta la luz del túbulo seminífero. Tienen contornos irregulares porque forman criptas, se presentan como hendiduras. Dentro de estas criptas van a albergarse las espermatogonias. Aquí está la membrana basal y esta es la zona intersticial, donde vamos a encontrar gran cantidad de vasos y las células de Leydig. ¿Cuáles son las funciones de esta célula de Sertoli? Estas son las funciones de la célula de Sertoli. Primero, dar apoyo físico y nutricional a las células germinales. Tiene también función de fagocitosis durante la espermiogénesis. Sirve de barrera hematotesticular porque tiene que permitir que las espermatogonias maduren, y dentro de ese proceso de maduración, como pasaba también con los linfocitos en el timo,
estas espermatogonias no deben sufrir ninguna alteración genética, ¿no? Porque hemos visto que los genes son importantes para el desarrollo. Entonces, forma una barrera hematotesticular impidiendo que se vayan a producir alteraciones por estímulos exógenos dentro de la espermatogénesis. También igual esta célula de Sertoli va a producir síntesis y liberación de una proteína fijadora de andrógenos. ¿Por qué? Las concentraciones a nivel de los túbulos seminíferos de andrógenos es un poco baja. Entonces la célula de Sertoli tiene estos receptores para mantener concentraciones más altas de testosterona. ¿Para qué? Para producir casualmente la espermatogénesis de andrógenos. También igual tiene que ver con la síntesis y liberación de la hormona antimülleriana, porque ya hemos visto que la hormona mülleriana es la que tiene que ver con el sexo femenino. Hay una síntesis y secreción de inhibina que va a bloquear la FSH, y hay una síntesis y liberación de activina que va a estimular la FSH. O sea, la misma célula Sertoli estimula y bloquea la producción de FSH en el hombre. Entonces, hemos visto que tiene dos funciones. Uno era la espermatogénesis. ¿En qué consiste este proceso de la espermatogénesis? Es la producción de gameto masculino, naturalmente haploide, ¿no? Sabemos que eso se produce en los gametos. La división no es mitótica, sino es meiótica. La división es meiótica porque la idea es que una célula que tiene 44 cromosomas se reduzca a la mitad, para que después, cuando se fusione el ovocito con el espermatozoide, complementen los 44 cromosomas que se requieren. Entonces siempre las divisiones a nivel de los gametos es de tipo meiótica, reduccional. La idea es disminuir a la mitad el número de cromosomas. Entonces, haploide, se forma de forma cíclica y asincrónica. Depende también igual de hormonas, hay una regulación hormonal, igual que en la mujer, por la LH y la FSH, a una temperatura de 35 grados, o sea, 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Este espermatogénesis tiene a la vez tres fases: una fase espermatogónica, una fase espermatocítica, meiótica, y otra que es la de espermátide, que es la espermiogénesis. En esta fase es donde va a desarrollar el flagelo, el espermatozoide, ya para convertirse propiamente en un espermatozoide propiamente dicho. Esta es la meiosis, en la que la espermatogonia más inmadura, la primordial, es el espermatogonia de tipo A oscuro, ¿no? Va a ir pasando por diferentes estadios de maduración. En esta primera fase es mitótica, y a partir de acá ya es meiótica propiamente dicho, donde va a empezar a reducir el número de cromosomas hasta generar los espermatozoides que son haploides, ¿no? Entonces pasa por espermatogonia de tipo A, de tipo B, oscuro y claro, espermatocito primario, espermatocito secundario y las espermátides. Y aquí está en esquema lo que les estoy explicando. La espermatogonia de tipo A por mitosis pasa a espermatogonia de tipo B. La espermatogonia de tipo B por mitosis pasa a espermatocito primario. Espermatocito primario, que inicialmente es de 4 veces los genes. Por una migración abdominal se produce la primera división meiótica, y este espermatocito secundario se reduce a la mitad de cromosomas, 2 cromosomas. Se produce la segunda división meiótica, se queda en espermátide, y aquí es donde ya se produce la forma haploide, solamente con el 22 números de cromosomas. Y ahí espera la fecundación. Ya, si es que se produce la fecundación, naturalmente se fusiona con el ovocito y ya dan lugar a un embrión. Esta fase de aquí, del espermátide primario, presenta una profase larga, ¿no? De 22 días, que pasa por estas diferentes etapas: preleptoteno, leptoteno, cigoteno, paqueteno, diproteno y acinesis. ¿Okay? Esta etapa de la primera división meiótica, ¿no? Del espermatocito primario. La meiosis es eso. La consecuencia de la meiosis es lograr que solo haya un representante de cada par cromosómico homólogo de los padres y de la madre. Esta selección se tiene que producir al azar, y el entrecruzamiento de los cromosomas de los padres y la madre aumenta la variabilidad genética. Por eso que nosotros, que somos producto de nuestros padres, tenemos rasgos, en parte de ellos,
en parte del papá, en parte de la mamá, y naturalmente algunos propios que vamos a desarrollar dentro de esa variabilidad genética. La otra fase es la de espermiogénesis. En la espermiogénesis el objetivo es agarrar y desarrollar el flagelo, ¿no? Entonces acá tengo la espermatogonia, el espermatocito, perdón, ya que ya completó sus diferentes estadios de maduración de espermatogonia, espermátide. Acá tengo la espermátide y esta espermátide tiene que desarrollar el flagelo. Entonces para eso va a pasar por diferentes etapas. La desarrollo del flagelo, desarrollo del acrosoma. El acrosoma es esta estructura que está aquí en la parte superior del núcleo de este espermátide. La función de este acrosoma es producir una sustancia que rompa la cubierta del ovocito para poderlo fecundar. Después viene el desarrollo del manguito, que es una estructura intermedia que va a conectar el núcleo del espermátide con la cola, y luego viene la condensación nuclear por histonas o proteomas. La idea es obtener al final un espermatozoide. Entonces ya con el flagelo completamente desarrollado. El desarrollo del acrosoma tiene 4 fases. El desarrollo, aquí está, miren, este es el núcleo, esta es la espermátide. Aquí se va a suceder la vesícula acrosomal. Este va a migrar hacia la parte superior del núcleo, va a cubrir parte del núcleo y va a adoptar esta forma así, como si fuera un casquete en la parte superior del núcleo. Entonces, este desarrollo del acrosoma pasa por 4 fases del desarrollo de la maduración. Una que es la fase de Golgi, que es la formación de gránulos acrosómicos, una fase de cubierta, que es la formación de la cubierta acrosómica, una fase acrosómica, el núcleo se condensa y la célula se alarga, ¿no? Y finalmente la fase de maduración, donde ya viene la espermiación propiamente dicha. Aquí está, este es el acrosoma, y este acrosoma posee enzimas, como les había comentado, la neuroaminidasa, la hialuronidasa, la fosfatasa ácida, arilsulfatasa y acrosina, que sirven para la fecundación. Esta estructura lo que va a hacer es liberar estas sustancias para poder lisar la corona radiada, que es la que rodea al ovocito. Ustedes recordarán de que había un grupo de células de la granulosa que rodeaban al ovocito, que van a formar la corona radiada. La idea es que esta estructura rompa eso y permita que este núcleo del espermatozoide ingrese hasta entrar en contacto con el ovocito, con el óvulo. Igual, la cola, esta cola tiene 4 regiones. Una zona que es la zona del cuello, una zona que es la zona intermedia, una que es la pieza principal y esta que es la pieza terminal. Estas son las 4 regiones de la cola del espermatozoide. Naturalmente, como todo, tiene patologías. Cuando el testículo no se desciende al escroto, ¿no? Esto se conoce con el nombre de criptorquidia, ¿no? Que este descenso puede tener 2 posiciones o localizaciones. Uno, que se quede el testículo en la cavidad abdominal, que obviamente es más grave, y otra que es que se quede en el canal del descenso inguino-escrotal. Acá hay como una suerte de conducto que se va a cerrar luego de que ya el niño ya nació, se desarrolló, que permite naturalmente el descenso. Entonces, en este trayecto del descenso se puede quedar atascado y no descender los testículos. A eso se conoce con el nombre de criptorquidia, que puede ser descenso transabdominal o inguino-escrotal. Puede haber un tratamiento médico para este caso, sí, con gonadotrofina coriónica, y si no, tiene que ser netamente quirúrgico. Idealmente tiene que ser antes del año, ¿no? Por eso que los neonatólogos, una de las primeras cosas como parte del examen que tienen que desarrollar es verificar que los testículos hayan descendido, porque si no, hay que darle tratamiento o intervenir a este paciente, porque si no, este testículo se va a atrofiar y no se va a desarrollar, porque ya sabemos que tiene que estar alejado de la cavidad abdominal para que cumpla su función. Ok, seguimos con el testículo. Hemos visto los túbulos seminíferos. Acá hay un túbulo seminífero, acá hay otro. Ya hemos visto que hay células de Leydig, espermatogonias, que van a pasar por diferentes estadios de maduración hasta espermátide. Y hemos visto que la espermátide tiene que desarrollar el flagelo y que también tiene fases o etapas.
Estas células de Sertoli cumplen funciones entonces dentro de esta espermatogénesis. Pero hay otras células que están aquí en la zona intersticial, por fuera de los túbulos, que son estas células de aquí, que son las células de Leydig. Estas células de Leydig, miren, tienen un núcleo central y un citoplasma amplio y están siempre pegadas a estos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque son células endocrinas, ¿no? Y ya sabemos que las células endocrinas, ¿no?, tienen que estar siempre asociadas a vasos sanguíneos porque tienen que liberar lo que producen a la circulación sanguínea. Entonces, estas son las células de Leydig, células intersticiales. Células endocrinas que la van a producir la testosterona por acción de la LH. La testosterona actúa por retroalimentación negativa para inhibir la LH. Estas células en su citoplasma pueden contener unos cristales que son característicos de estas células, o sea, nadie más las posee, que son los cristales de Reinke, ¿no? Eso es, digamos, característico de estas células. ¿Ok? Hay un control hormonal, naturalmente, igual que como sucede con los gametos femeninos, igual. La FSH actúa sobre las células de Sertoli y la LH actúa sobre las células de Leydig. Las células de Sertoli producen inhibina, activina y esta proteína transportadora de andrógenos, ¿no? Y las células de Leydig son las que van a producir la testosterona. La testosterona a nivel de como vesículas seminales y la dihidrotestosterona a nivel de la próstata. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya hemos analizado dentro del testículo a los túbulos seminíferos, ya sabemos que estos son conductos muy largos que están enrollados dentro del testículo. Vemos que se produce de manera cíclica los espermatozoides, estos van a ir progresivamente avanzando, van a desplazarse por estos conductos intratesticulares. Tenemos primero los vasos rectos, después tenemos la red de testis, que es como esta malla, los conductos eferentes que van a y hasta ahí tenemos a los conductos intratesticulares, ¿no? Entonces tenemos tres tipos: los túbulos rectos, que están revestidos fundamentalmente en su primera mitad por células de Sertoli y en la segunda mitad por células cuboidales; la red de testis, que está revestido por este epitelio cuboidal; y los conductos eferentes, que son entre 10 a 20 conductillos. Simplemente por ahí van a pasar los espermatozoides, porque se van a depositar en el epidídimo a nivel de la cabeza, y aquí es donde van a completar recién su maduración. Los conductos extratesticulares, tenemos entonces al epidídimo, que mide 4 a 6 metros. O sea que también igual es un ducto que está súper enrollado sobre sí mismo, porque cuando uno lo mide apenas 3.5 o 4 centímetros de longitud, ¿no? Pero está enrollado. Tiene, como les dije, cabeza, cuerpo y cola, ¿no? De ahí se va a continuar con el ducto deferente. El conducto deferente desemboca en la próstata, y cuando entra a la próstata se convierte en conducto eyaculador que va a drenar a la uretra prostática. ¿Ok? Estos están conformados por conductos de Wolff. Entonces, conductos intratesticulares y extratesticulares, y aquí se produce la maduración. ¿Ok? Este es el epidídimo, jóvenes. Este es el epidídimo. Son estructuras como glandulares que tienen estas células, dos células principalmente, las principales, que son estas de aquí, y las células basales, ¿ya? Células principales, células basales. Estas células principales tienen unos cilios bastante largos, miren, bastante largos, ¿no?, que se conoce con el nombre de estereocilios. Estereocilios. Y estos, señoritas, y estos estereocilios, ¿no?, son los que entran en contacto con las espermátides. Miren, acá están las espermátides, los espermatozoides aquí en la luz, entran en contacto con estas células y es lo que van a estimular su maduración, ¿ya? Entonces aquí completan la maduración. Entonces tenemos células principales, basales, y tiene una capa muscular, naturalmente el epidídimo, circular interna, longitudinal externa, como en el intestino. Esta es la membrana basal, lámina propia, y acá viene la capa muscular. Este es el testículo con su epidídimo, y naturalmente hay un conducto, hay un cordón, perdón, quiero decir, que es el cordón espermático. Este cordón espermático está compuesto de una serie de estructuras, tiene vasos sanguíneos, vasos arteriales, venosos,
inclusive el plexo venoso es el plexo pampiniforme, que es un plexo y tiene que ser así en forma de plexo porque de esa manera permite que la temperatura sanguínea disminuya y cuando entre al testículo entre con una menor cantidad de temperatura la sangre al testículo que la circulación general normal. Está rodeada por este tejido conectivo, ¿no? que es un tejido conectivo laxo que rodea esta estructura. Entonces tengo un músculo también, dicho sea de paso, este es el músculo cremasteriano, ¿no? Por eso que ese músculo se contrae y los testículos se ponen más ascendentes. Tengo arterias, tengo venas, como le dije, que es en forma de plexo pampiniforme para disminuir la temperatura sanguínea que entra al testículo. Hay estructuras nerviosas y este tejido conectivo. Todo este conjunto se conoce con el nombre de cordón espermático. Recordemos de que el testículo, como cualquier órgano, también puede sufrir cánceres. Y los cánceres más frecuentes a nivel de testículo son los cánceres que se producen justo en los túbulos seminíferos a partir de las células de los gametos, que son los tumores germinales. Los tumores germinales son tumores que son frecuentes en la edad más o menos de ustedes, entre los 20 y 30 años de edad, es el grupo etario más frecuente, o sea, no, de estas neoplasias. Y cuando uno da tratamiento y tiene que hacer una orquidectomía, saca el testículo conjuntamente con el cordón espermático para evaluación. Bueno, vamos a hablar de las glándulas accesorias, que ya las comentamos al comienzo, que fundamentalmente la más grande de ellas son la próstata, las vesículas seminales, que son el número 2, y las vulvouretrales, que también contribuyen. La función de todas estas glándulas es producir naturalmente el líquido que va a transportarlos a los espermatozoides, y en su conjunto van a formar el semen, ¿ok? En su conjunto van a formar el semen. Entonces, las glándulas accesorias, tenemos primero las vesículas seminales. Estas son las vesículas seminales. Igual que sucedía en la trompa uterina, miren, el epitelio es bastante proliferado, son como estructuras digitiformes complejas que van a obstruir un poco la luz. Hay una capa muscular y una serosa que la recubre. Este epitelio a mayor aumento, miren, se caracteriza porque son núcleos grandes, algo irregulares, pero tienen una sustancia en el citoplasma que es de color medio oro, algo dorado, que es la lipofucsina, y eso es característico de este epitelio. Y bueno, eso es importante para los patólogos porque a veces algunas personas confunden esta estructura con cáncer y es una estructura normal en el tracto genital masculino. Estas glándulas seminales producen un líquido que es líquido seminal, que es rico en fructosa y prostaglandinas, es de color amarillento y miren, representa, de toda la secreción del semen, representa el 70%. A pesar de que la próstata es el órgano más grande, accesorio, pero son las vesículas seminales las que van a contribuir con el mayor porcentaje de líquido seminal. Esta es la próstata. El cáncer más frecuente en el hombre es la próstata, ¿ya? Ese es el cáncer más frecuente por lejos. Este es el órgano, está en relación directa con la vejiga. Acá están las vesículas seminales, un lado, acá debería estar el otro, y este es el conducto que está viniendo, que es el conducto eferente, que como ya sabemos, una vez que entra acá la próstata se convierte en conducto eyaculador. ¿Ok? Esta es la próstata. La próstata vamos a ver que tiene dos zonas, una zona transicional que está alrededor de la uretra, una zona periférica y una zona central. Esta zona periférica es donde está más frecuentemente originado el cáncer. Miren, este es el corte histológico, naturalmente acá esto es una mitad, acá vendría a estar la otra mitad. La próstata es una glándula de 30 a 50 glándulas tubuloalveolares. Estas son las glándulas tubuloalveolares, ¿ok? Es una serie de estructuras glandulares que van a ir convergiendo hacia la parte central. Esta es la uretra prostática. La zona transicional es la zona que está alrededor de la uretra. Esta es la zona central que es anterior a la uretra y esta es la zona periférica. Cuando yo tengo la patología más frecuente en el hombre es el adenoma. El adenoma simplemente es un crecimiento benigno de la próstata. Y lo que crece es esta zona de acá, la zona de la transición. Entonces el adenoma, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a inducir el adenoma? Obviamente una obstrucción de la uretra prostática. Entonces cuando ustedes examinan a un hombre mayor y les dice que tiene dificultad para orinar, es porque tiene una hiperplasia de la próstata y es porque está obstruyendo la uretra prostática, porque obviamente si está creciendo esta zona acá, tiene que disminuir
la presión de la orina y por lo tanto tiene dificultad para orinar. El cáncer está acá en la zona periférica. Entonces, el examen digital que hacen ustedes a la hora que evalúan a un paciente es importante, porque a la hora que palpan la próstata, el que tiene experiencia va a notar de que la próstata está más endurecida en la zona periférica y va a detectar el cáncer más tempranamente. Ok, entonces tenemos que la próstata tiene una mucosa que es la zona transicional, una zona mucosa que es la zona central y una zona periférica, ¿no? Esta es la glándula prostática, son glándulas tubulo-alveolares. Esta es la glándula prostática y esto de acá es el estroma fibromuscular. La secreción de la próstata es de color blanquecino, secreta PSA y por eso es que nosotros para evaluar la próstata ustedes tienen que dosar en el hombre el PSA. Por eso es que normalmente los hombres después de los 50 años, como parte del examen, tienen que hacerse un dosaje de PSA porque la próstata secreta PSA, secreta fosfatasa alcalina y está regulada por la dihidrotestosterona. ¿Ok? Entonces, estas son las glándulas, acá hay células epiteliales, células basales y un estroma fibromuscular. Muy sencilla la histología de la próstata, pero es el cáncer más frecuente, ¿no? Entonces tenemos que aprenderla o conocerla. Finalmente, la uretra masculina. Acá en este esquema para que vean la vejiga, el trígono vesical, las paredes de la vejiga, el techo. Acá está la próstata, ahí ven ustedes la uretra, ¿no? ¿Cómo nace la uretra? Uretra prostática, uretra membranosa, uretra peniana. Las tres zonas de la uretra en el hombre. Prostática, membranosa y peniana. Aquí están las glándulas bulbouretrales y ahí secretan su secreción que contribuye muy poco a la formación del semen. Y finalmente terminamos con el pene. ¿Ya? Ese es el esquema del pene. Este es el cuerpo del pene, este es el glande y esto de aquí naturalmente es el prepucio. ¿Okay? Por lo tanto, hay una piel del pene que es acá, está en la parte del cuerpo. Estas ya son mucosas, que es básicamente el glande conjuntamente con el prepucio. Miren ustedes aquí, este es el cuerpo cavernoso, que básicamente está fundamentalmente en el cuerpo del pene, ¿no? Son estructuras o canales vasculares, y aquí está el tejido conectivo que rodea al cuerpo cavernoso, que es la albuginia, y este de acá es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es el que a través de donde va a pasar la uretra peniana. La uretra peniana viene por aquí, por el cuerpo esponjoso, y miren, el cuerpo esponjoso va hasta el final, va hasta el glande, este es el glande. En cambio, el cuerpo cavernoso termina un poco antes. ¿Ok? El resto son detalles que no les interesa a ustedes. Cuerpo, glande, prepucio, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. Eso es lo interesante o lo más importante en el pene. Corte transversal, los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, ahí está la uretra peniana, aquí está la albuginia que va rodeando a los cuerpos cavernosos y acá está la arteria dorsal del pene. Por acá circula la sangre, naturalmente por influjo se desvía la sangre a los cuerpos cavernosos se ingurgitan y se produce naturalmente la erección. Entonces, los cuerpos cavernosos es un tejido eréctil que tiene sinusoides vasculares a donde se va a desviar la sangre para que se produzca la erección. Recibe sangre de la arteria profunda y la dorsal del pene. Y el drenaje venoso son tres grupos que drenan en la vena dorsal del pene. Entonces la erección, ¿por qué se produce? Por una desviación al cuerpo cavernoso del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay un cierre de las comunicaciones arteriovenosas entre las arterias ilicinas y las venas profundas. Esto está controlado por el óxido nítrico y la fosfodiesterasa. La eyaculación, que es la expulsión del semen, está regulado por el sistema nervioso simpático. La contracción del músculo liso del conducto deferente y la contracción del músculo bulbo esponjoso. La detumescencia es cuando nuevamente se restablece este flujo sanguíneo normal y por lo tanto ya la sangre sale del cuerpo cavernoso y el pene se torna flácido. Ese es el mecanismo fisiológico que induce la erección. ¿Okay? Listo, jóvenes.